Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Redstone. Continuamos con estos capítulos que estamos haciendo dentro de la guía oficial de Redstone y esta vez vamos a construir un ascensor siguiendo estas ideas. Sé que hay muchas maneras en YouTube de construir ascensores, pero bueno, quiero enseñaros esta porque la verdad que yo nunca lo he intentado y así aprendemos todos juntos. Lo primero de todo es construir la base, la estructura en la que se va a apoyar el ascensor. Y bueno, este ascensor va a tener solo dos plantas, ¿vale? O sea, arriba y abajo. Así que en principio creo que debería ser bastante sencillito. Vamos a hacer este bloque, esta zona inicial, con obsidiana de esta manera. Y luego levantamos aquí un poquito más la base. Lo siguiente que vamos a hacer es la parte de arriba. Así que tenemos, bueno, yo voy a colocar un bloque aquí, ahora lo rompo. Y lo mismo en este lado. Y tiene que ser 7 bloques de alto. Ahora vamos a llenar toda la parte de abajo con bloques de slime, que van a ser nuestros grandes aliados en esta construcción. Y tenemos que colocar un botón por aquí atrás. Dejadme que lo cojo. Para activar el mecanismo después. Y vamos a tapar estos slimes. Y arriba, en el otro lado, veis que es el lado opuesto, colocamos otro botón. Os hago un poquito así para que veáis cómo va quedando. Y contamos 2 después del botón, 1, 2 y en el segundo vamos a hacer la segunda estructura de obsidiana que tiene que ser igual que la de abajo, es que son exactamente iguales. Voy a volver a volar un poquito para que lo veáis bien y tengáis la referencia. Ahora por el otro lado vamos a colocar una antorcha de redstone por aquí. Y llegamos a la parte complicada, que es la de colocar los pistones con los observadores y más bloques de slime. Así que vamos a ir haciendo esto poco a poco. Primero nos vamos a centrar aquí, en esta columna donde hemos puesto la antorcha, que además es la misma donde tenemos el botón, ¿vale? No en la otra. Arriba tenemos que colocar un pistón mirando hacia arriba. Tiene que quedar abierto. Y encima lo vamos a llenar todo de bloques de slime hasta arriba del todo, de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar aquí los observadores. El primero lo tenemos que colocar aquí, a ver que compruebe que está bien. Tiene que tener la flecha hacia arriba, ¿veis ese triángulo? Tiene que ir hacia arriba, si no, no lo tenemos bien colocado. Y encima de él vamos a colocar un pistón pegajoso y 2 bloques de slime, de esta manera, ¿vale? Por favor, revisad siempre esto, que es lo más importante. Y en el otro lado, otros 2 bloques de slime, el pistón mirando hacia abajo, que nos podemos servir del lateral para colocarlo bien, y de nuevo el observador, que esta vez tiene que ir, vamos a ver, mirando hacia arriba, tal y como está, ¿vale? Los ojitos para arriba. Ahora tendríamos que hacer un mecanismo de redstone aquí, pero lo vamos a dejar en stand-by porque si no se nos va a activar todo. Así que vamos a movernos al siguiente paso, que consiste en replicar la estructura de este lado, pero aquí. Vamos a colocar arriba del todo una antorcha de redstone y 2 más abajo un pistón que tiene que mirar hacia abajo. Veis que se va a abrir y está en línea con esta plataforma que hemos hecho. Ahora vamos a llenar hasta abajo todos los bloques de slime menos el último, que va a ser un bloque de redstone. Y esto igual lo vamos a poner arriba del todo. Vamos a colocar un bloque de redstone sobre los slimes, un pistón pegajoso, que me voy a venir aquí para poder colocarlo bien. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a colocar primero el pistón y luego el bloque de redstone.
colocamos el pistón y el bloque de redstone. Además así no se activa. Yo creo que mejor esta opción de construcción. Aquí un bloque de terracota y otra loseta de piedra. De esta manera. ¿Vale? Os lo dejo ahí para que lo veáis bien. Y por este lado va a quedar de esta otra manera. Simplemente para que lo veáis y lo tengáis en cuenta. Y para que se detenga, vamos también aquí a añadir otro bloque que va a estar abierto y uno de obsidiana. Y ahora vamos con el redstone, que es la parte más importante de todo este mecanismo. En la parte de abajo, voy a quitar la antorcha para que no nos salte el mecanismo. Tenemos que colocar los bloques de esta manera hasta aquí. ¿Vale? Voy a volver a colocar la antorcha y veis que baja él solito. Y ahora aquí arriba vamos a colocar el redstone aquí y aquí. Va a quedar de esta manera dibujado. Y yo creo que con esto debería funcionar, o al menos eso nos dicen las instrucciones. Así que me voy a venir a este lado, que sería la parte inicial, ¿no? Imaginamos que aquí tenemos nuestra casa, venimos caminando, le damos a este botón y ya hemos subido hasta la primera planta. Está aquí detenido el ascensor y si lo volviésemos a coger, iríamos hasta abajo. Estoy leyendo que además esta estructura la podemos ampliar cuantos más bloques slime coloquemos para que vaya y suba más plantas en caso de que queramos ampliar el ascensor. Pero como veis, aunque creo que es un grado de dificultad más de lo que estamos habituados a hacer, queda bastante chulo y si luego lo cubrimos con más materiales y recursos, pues nos puede quedar un ascensor funcional muy, muy útil. Como siempre, ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo os dejo el cómic con el paso a paso de cómo construir este ascensor para que os lo podáis descargar y seguir las instrucciones si las preferéis en papel. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.